buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. Encantados de contar con todos ustedes una semana más. Desde hoy jueves y hasta el próximo domingo, 28 países, en 28 países vamos a votar. 500 millones de europeos vamos a participar en las elecciones al Parlamento Europeo para elegir a los eurodiputados. Eso de manera directa y luego además eso tiene consecuencias de forma indirecta. Durante estas dos últimas semanas fundamentalmente, aquí en Popular Televisión les hemos ofrecido declaraciones, entrevistas con buena parte de los candidatos, tanto los regionales como nacionales, que han visitado nuestra región. Han conocido ustedes su punto de vista, sus propuestas, en qué coinciden y sobre todo en qué discrepan. Esta noche lo que queremos es, en lugar de contar aquí en el plató con políticos, o mejor, en lugar de contar con representantes de partidos políticos, al fin y al cabo la condición política es algo que llevamos todos, lo que hemos hecho ha sido invitar a 4 profesionales, expertos, investigadores, que nos ayuden a forjarnos una mejor idea, a contribuir, por tanto, a que tengamos más claro qué nos jugamos este próximo domingo en las elecciones al Parlamento Europeo, porque en definitiva se trata de qué nos estamos jugando con Europa. Ahí se habla mucho durante estas semanas de cosas que están ocurriendo en el país, de lo que ha hecho uno, de lo que ha hecho otro, muy en clave nacional. Y luego también hay mensajes europeos. Queremos incidir en esa parte, en el tema europeo, porque es de lo que se trata en estas elecciones, insisto, para los españoles el domingo, pero en definitiva, porque ahí juegan las legislaciones en materia electoral de cada país, es entre el jueves y el domingo. Y para ello contamos con la presencia en nuestro plató. Les presento a nuestros invitados, al vicerrector de Relaciones Internacionales y decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica, Pablo Blesa. Bienvenido, encantado. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme y sobre todo por la opción de estar aquí con tan distinguidos contertulios. Bueno, vamos a ver. Gracias por participar en el programa y aportar tu punto de vista acerca de esta cuestión. Les presento también a Nuria Prior, que es gerente de Eurovértice, una consultoría especializada en búsqueda de financiación y gestión de proyectos europeos. Desde 2001 viene trabajando precisamente en proyectos europeos, ha estado también trabajando en la oficina de la región de Murcia en Bruselas. Nuria, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias al programa. Por hacer un hueco en la agenda. Gracias. Y estar aquí en el plató de Popular. Les presento a continuación a Cesario Gutiérrez Espada, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, la Universidad Pública de Murcia. Cesario, bienvenido, encantado. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Y nuestro cuarto invitado es Gonzalo Guandosel, que es vicedecano de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Católica. Bienvenido, Gonzalo. Hola, buenas noches. Aquí estoy en mi casa. Encantado. Bueno, la verdad es que estamos en unas elecciones en las que aparentemente hay muchas contradicciones y muchas dudas. Yo por lo menos las tengo y creo que también con mucha gente con la que hablo, están ahí. Y vamos a intentar desgranar algunas cuestiones. Una de ellas que me gustaría, algo muy sencillo. Y es que el domingo vamos a ver unas papeletas en las que hay una serie de personas. Vemos pues a la señora Casalduro del Partido Socialista aquí en la región de Murcia, o a Ramón Luis Valcárcel. Van a estar ahí sus nombres puestos en las papeletas. Pero luego vemos un debate con 5 señores que dice que son los que también vamos a participar en elegirlos para que presidan la Comisión Europea. Pero eso no lo voy a votar yo. ¿Y quiénes son esos señores? Y al final, ¿qué estamos votando este próximo domingo, Pablo? Hay que señalar que el entramado institucional de la Unión Europea consta de distintas instituciones, como es obvio. Quizás las 2 más importantes sean la que elegimos los ciudadanos, que es el Parlamento Europeo, que es la legisladora, la organización que legisla, el ente que legisla en Europa, y luego el Ejecutivo, que es la Comisión. En el Parlamento Europeo tenemos 766 escaños y esas elecciones, las elecciones a nivel europeo, es el parlamento democrático más grande del mundo, después del indio, y el más importante a nivel transnacional. Tenemos elecciones cada 5 años y España, dentro de ese grupo de 28 países que forman la Unión Europea, elige a 54. Esos 54 parlamentarios españoles se van a difuminar por su color político en 7 grupos políticos en el Parlamento Europeo. Estas son las 7ª elecciones al Parlamento Europeo en España, y lo que notamos es el desinterés de la ciudadanía y al mismo tiempo la bajada. Hemos bajado casi 24 puntos desde las primeras, que fueron en el 87, a las de hoy. ¿Qué ocurre?
te referías a esos 6 candidatos por esos partidos políticos europeos que intentarán convertirse en el presidente de la Comisión, que es el Ejecutivo Europeo. Los candidatos con más posibilidades son el señor Schulz, por parte de los socialistas europeos, es alemán. Tenemos al señor Juncker, por parte del Partido Popular Europeo, es luxemburgués. Y está el señor Verhofstadt, que es belga, y este señor representa a los liberales. ¿Qué ocurre? Se entiende que los presidentes nacionales que se reúnen en el Consejo Europeo elegirán como presidente de la Comisión a aquel candidato que tiene más votos, cuyo grupo político tiene más votos. Entonces nos estamos jugando, primero, el trabajo que van a hacer los parlamentarios europeos durante 5 años en el Parlamento Europeo, y también quién va a ser y de qué color político va a ser el presidente de la Comisión Europea, que es el Ejecutivo. Es decir, que estamos hablando, por tanto, de una elección directa de unos señores que van a formar el Parlamento, pero luego también nuestra decisión del domingo tiene unas consecuencias indirectas en muchos terrenos, en muchos ámbitos a nivel europeo, y sobre muchas decisiones que luego van a revertir en nosotros, ¿no? Sí, pero yo diría, completaría un poco la información que ha dado Pablo en el sentido siguiente. Vamos a elegir el sábado, aquí en nuestro país, al Parlamento Europeo. El domingo 25, al Parlamento Europeo. Ese órgano, esa institución, como Pablo ha dicho, es no en solitario, junto con el Consejo de la Unión, de la que forman parte los gobiernos de los 28 hoy Estados miembros. Pero el Consejo y el Parlamento Europeo adoptan las normas con carácter general, normas que van a ser obligatorias para todos los Estados miembros, y no solo, van a tener un efecto directo en todos los Estados miembros, y en caso de conflicto con una norma interna, por ejemplo, con una norma española sobre la misma materia, en caso de conflicto, España tiene la obligación, los órganos españoles, los jueces españoles tienen la obligación de hacer primar o prevalecer el derecho de la Unión. Entonces vamos a elegir un órgano que junto con el Consejo es el que adopta las normas que luego nos van a obligar a nosotros, a los españoles. Y la Comisión es, y esto es lo que quería complementar, la Comisión, vamos a elegir un presidente y luego el presidente elegirá a los comisarios y luego se elegirán y el Parlamento Europeo votará al conjunto, pero vamos a elegir el presidente de un órgano que es el encargado de proponer las normas. Entonces elegimos el presidente de un órgano que tiene la iniciativa normativa y, por tanto, por entendernos, plantea los proyectos de ley, y esos proyectos de ley van al Consejo y al Parlamento Europeo, que los debate y aprueba. Entonces hay un complemento entre ambas ideas. Muchas veces se dice que Europa se nos queda muy lejos, que está ahí muy lejos, está ahí en Bruselas, en Estrasburgo, donde se toman las decisiones, que las toman señores además que los que nos conocemos, porque al final no son, algunos sí, otros no, los que votamos, que eso provoca además un descenso, una baja participación, una abstención muy elevada. Vamos a intentar que todo esto que hemos contado de manera muy global, poner ejemplos concretos para que veamos en qué nos afecta. Y luego también porque me gustaría tocar una pincelada económica, porque parece ser que, hombre, si lo que queremos de Europa es para que nos aplique recortes y nos meta mano en el bolsillo, pues todavía la participación es más baja y los euroescépticos pues ven ahí un terreno abonado, ¿no, Gonzalo? Sí, bueno, aquí voy a tratar de explicarme a ver si me entiendo a mí mismo, porque es complicado cuando entramos en temas económicos. Lo que está pasando aquí es que hay una lucha entre dos modelos muy distintos de entender la política económica de un país y, por lo tanto, el crecimiento de su país. Por un lado tenemos un modelo que sería el modelo de moneda fuerte, ¿no?, que podemos llamar el modelo alemán, que consiste en tener una moneda fuerte, unos tipos de interés a largo plazo bajos, una inflación baja, un superávit y un crecimiento basado básicamente en las exportaciones. Frente a eso está el modelo de moneda débil, que podemos llamar español, el cual lo que tiene es una moneda débil, unos tipos de interés a largo plazo, una inflación alta, un déficit y un crecimiento basado en la demanda interna. Hasta ahora, ¿qué pasaba? Cuando había una crisis de demanda interna, los dos saben, en los dos modelos, que la salida era las exportaciones. Entonces, ¿qué hacían los países con el modelo fuerte? Alemania, pues no tocaba el marco, hacía reformas para mejorar su competitividad y su productividad y salía adelante. Era una solución que a corto plazo era dura, pero a largo plazo solucionaba los problemas estructurales. ¿Qué hacíamos con el modelo español? Pues cogíamos nuestra moneda, tirábamos de la palanca de la devaluación, salía más a corto plazo porque las exportaciones aumentaban,
pero nos estábamos empobreciendo a largo plazo. Es decir, solucionábamos siempre el corto plazo frente al largo plazo, pero no sufríamos a corto plazo. Y nos iba bien, los dos modelos eran distintos y iba bien. ¿Qué sucede en el 2002? Se crea la eurozona y se impone el modelo alemán. No voy a explicar por qué, se impone el modelo alemán. Llega la crisis del 2008, que es la más grande que hemos tenido en demanda interna en la historia, y los alemanes aplican su modelo, vuelven a hacer reformas y salen adelante con más exportaciones porque aumenta su productividad. Pero cuando el modelo español o de otros países que siguen ese modelo débil van a tocar su palanca para salir, no les dejan, porque les han obligado a poner el modelo alemán, el modelo de mantener la moneda fuerte, que tiene sus ventajas, que luego hablaré, pero claro, no les permite devaluar y aumentar las exportaciones. Tienen que aumentar las exportaciones a través de reformas y que mejoren la productividad y la competitividad. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos acostumbrados a eso, a sufrir a corto plazo para solucionar a largo plazo. Los políticos tampoco. Por lo tanto, nos ponemos muy nerviosos, pensamos que vamos a peor, las reformas son desastres, no entendemos de dónde vienen, pero básicamente es por eso, es porque el modelo que se ha impuesto es un modelo al cual nosotros no estábamos acostumbrados. Pero al final tenemos un modelo, Europa tiene un modelo económico, tiene un objetivo, Sí, tiene sí. un camino, o al final seguimos ahí peleándonos entre los dos. El modelo está puesto y por mucho que a la gente les cueza, el modelo económico que va a seguir es el modelo de moneda fuerte. Eso lo regula la Banca Central Europea. Claro, que es el que regula el Banco Central, pero y es el que va a ser. Ahora, últimamente hay llamadas diciendo, vamos a devaluar la moneda europea porque está muy fuerte y tal. ¿Y qué ha respondido Merkel la semana pasada? Oiga, devaluar nada, lo que tienen que hacer ustedes es mejorar su competitividad y exportar a América Latina, que tienen ahí un mercado que no hacen caso. Es decir, el modelo está establecido, nos guste o no nos guste, y va a ser el modelo de moneda fuerte. Y tendremos que ajustarnos y sacarlo adelante lo mejor posible. Nuria, cuando en la oficina de la región de Murcia y en Bruselas, cuando se estaba con los organismos, todo eso se percibe, esas dos formas de la concepción económica y política de la Unión Europea se percibe. Sí, bueno, nosotros en la oficina de la región de Murcia lo que tratábamos era de acercar un poco esas políticas europeas al plano local y regional, cómo tienen incidencia en nuestra región. En el año 2010 la Unión Europea aprobó la Estrategia 2020 en el que se potencia el desarrollo de un crecimiento inteligente a base pues, de invertir en educación, en innovación, en investigación, en sostenibilidad, potenciando una economía de bajo carbono. Y ese es el camino que decía Gonzalo. Ese es el camino que dice Gonzalo. La Unión Europea, para aplicar, digamos, o fomentar la puesta en el terreno de esas políticas, pues desarrolla una serie de instrumentos financieros, de líneas de financiación que luego llegan directamente a nuestra región, a nuestros municipios, para aplicar y promover esas políticas. Y es ahí donde hay que incidir, hay que concienciar a los ciudadanos que al final ese tipo de proyectos que van a potenciar el uso de una caldera de biomasa en la piscina municipal de mi municipio, porque con los fósiles, la energía que viene de los fósiles no es rentable económicamente y no pueden encender la caldera de la piscina, pues a través de esas líneas de financiación y ese tipo de proyectos se está potenciando esa estrategia europea, pero en mi municipio, es decir, tiene una implicación directa. Y lo que nosotros hacíamos en la oficina de Bruselas era esto, un poco era acercar cómo la Unión Europea puede ayudarnos a ir en la línea que se está... El problema, Antonio, es que nosotros no estamos acostumbrados a crecer basados en mejorar la competitividad y la productividad. Por eso es buenísimo oficinas como la vuestra, que lo que hacen es enseñar a los ciudadanos de a pie que existen formas de financiar esos avances que pueden ser pequeños porque son de mi empresa, pero mucho pequeño hace lo grande. Y además tenemos que cambiar ese modelo que tenemos desde el pasado de utilizar la palanca y salir adelante, pero para ser ricos ahora y pobres en el futuro. En relación a lo que dice Gonzalo, yo sí quería señalar que hasta ahora Europa se ha visto como un hada que nos daba dinero, y efectivamente nos ha dado mucho dinero, porque Europa significa kilómetros de autovía, kilómetros de tren de alta velocidad, significa mejora en la renta per cápita, significa depuradoras, significa lucha contra el paro. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver, desde que entramos en el mercado común, en el 87, la renta per cápita española entonces era 7.000 euros, hoy es 23.000 euros. Teníamos 700 kilómetros de autovía, hoy tenemos 7.000 kilómetros. Somos el país que tiene más kilómetros de alta velocidad. El 1% del Producto Interior Bruto español son fondos de la Unión Europea, fondos que luego canalizan personas como Nuria. En Murcia, que recibe fondos de cohesión y fondos estructurales, nuestras autovías y nuestros puentes, y el tren de alta velocidad que llegará pronto y los aeropuertos,
dependen casi directamente de las ayudas europeas. Y quiero señalar una cosa más para puntualizar la visión que ha esbozado Gonzalo. Y es que ahora mismo Europa, en el último trimestre, ha crecido un 0,2% en su conjunto. Alemania un 0,8%. Alemania, como ha esbozado Gonzalo, le va relativamente bien con el tipo de cambio que tenemos, que lo gestiona el Banco Central Europeo, donde están los presidentes de los bancos nacionales, donde el presidente del Banco de España, señor Linde, es el cuarto más influyente, porque España tiene el 8% del capital. Y es el señor Draghi, al que han puesto ahí como presidente del banco los jefes de Estado y de Gobierno, el que dice el precio del dinero. Entonces, ciertamente en ese banco, que nos han votado todos, los de la zona euro, claro, no está Gran Bretaña, hay una lucha interna entre la periferia, que no está creciendo tanto, y el país único que está creciendo bien, que es Alemania. Pero hay una cosa muy importante, y lo digo como estamos en época de derrotismo en España. Ahora mismo España está creciendo al 0,4, Alemania al 0,8. A final de año España crecerá al 1,5. Pero es que el año que viene España va a crecer más que Alemania. Y España se beneficia, como no, de las ayudas europeas, del mercado europeo, de un Banco Central y de un presidente, señor Draghi, que está escuchando al sur, lo está escuchando, y por eso el precio del dinero, el precio del euro está bajando. Y sin Europa, España sería un país mucho más pobre, mucho peor en su calidad democrática, y además, y vemos el caso de Cataluña, sería un país amenazado de desestructuración y sería un Estado fallido. Yo es que creo que hoy en día España sin Europa es un Estado fallido. Vamos a profundizar en ese tema antes, pero yo me gustaría preguntarle a Cesario Gutiérrez, pero luego entramos en contradicciones que me parece que en la cabeza del ciudadano está. Por ejemplo, a veces queremos una Europa fuerte cuando decimos, oye, es que fíjate el conflicto que hay con Ucrania y hay un protagonismo claro de Estados Unidos, bueno, más o menos claro, porque últimamente no lo ha estado. Hay un protagonismo claro de Rusia, hay esta China que, bueno, es imparable, y Europa no termina de decir nada. Y a mí me gustaría, yo creo que al ciudadano le gustaría que Europa dejara claro cuál es su postura y cuál es su opinión. Y como no lo toma, parece que queremos una Europa fuerte. Pero luego cuando se toman decisiones, como por ejemplo, y que ahora por primera vez el presidente de la Comisión Europea, indirectamente lo vamos a elegir nosotros el domingo, parece que estamos cediendo nuestra identidad, que estamos dejando en manos de no sé quién las decisiones cuando debería tomarlas mi alcalde, mi presidente de mi comunidad, mi presidente de mi país, y al final cada vez tienen menos peso porque la estamos cediendo. Y es una contradicción. Yo no sé si percibe usted que algo de eso hay. Sí, en el fondo, pero tenemos que ser conscientes de ello. Es decir, ingresar en la Unión Europea supone para un país muchas ventajas. Pablo ha enumerado algunas y Gonzalo también se ha referido a ellas, y Nuria. Supone muchas ventajas. Es decir, yo estoy de acuerdo con Pablo en el sentido de que si nuestro país no formara parte de la Unión Europea estaría en una situación muy mala en las relaciones internacionales actuales. Desde luego estaría en una situación muchísimo peor. Entonces, supone mucho, pero ingresar en la Unión Europea también cuesta un precio. Es muy sencillo, es decir, cuando el gobierno español quiso ingresar en el año 85 en las comunidades, según la Constitución española, pudo hacerlo con permiso del Congreso y del Senado, pidiendo autorización al Congreso y al Senado, al Legislativo español, a las Cortes Generales, que al menos teóricamente, yo creo que en el fondo también nos representan a nosotros. Entonces, claro, las Cortes Generales le dieron permiso, pero le dan permiso utilizando un artículo, que es el artículo 93 de la Constitución, en el que se dice, cuando el Gobierno quiere ingresar en un tratado que cree organismos supranacionales, como la Unión Europea, tendrá que hacerlo mediante una ley orgánica. Las Cortes tendrán que autorizarlo porque es mediante un procedimiento específico, distinto del de los otros tratados, porque esos tratados que crean organismos supranacionales, en esos tratados los Estados miembros atribuyen a ese organismo competencias, el ejercicio, dice literalmente la Constitución, el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Esto es, cuando España ingresó consciente de que el ingreso en esa organización le iba a dar más prosperidad, mejor condición para sus gentes, pero iba a limitar la soberanía nacional. Y pongo un ejemplo muy claro. La Unión Europea tiene competencias exclusivas. Es decir, hay materias, no son muchas, pero hay algunas. Hay materias en las que solo la Unión Europea, porque así lo dicen los tratados, y el Estado que ingresa lo sabe, solo la Unión Europea puede legislar, puede adoptar normas. Los países miembros ya no. Eso lo sabemos cuando ingresamos.
Entonces, naturalmente que se pierde soberanía cuando se ingresa. A cambio se obtienen muchas otras cosas. Se obtiene una condición política y económica mejor. Yo recuerdo cuando en la plaza emblemática de Egipto, las primeras manifestaciones derrocaron a Hosni Mubarak, luego ha habido un golpe de Estado, eso es otro problema. Yo recuerdo que en un programa de televisión, no recuerdo de qué cadena ni dónde, se entrevistaba a una de las manifestantes, y parece que la estoy viendo en estos momentos, y la manifestante decía, ¿pero ustedes qué quieren? ¿Por qué esta revuelta? Y decía, nosotros queremos ser como los europeos. Quería señalar una cosita, la política exterior. Efectivamente hemos visto que Europa no tiene una voz en el mundo, es una gran desgracia para los europeos. Y esto me recuerda una frase de Paul Henry Spath que decía, todos los países europeos son pequeños, pero algunos no se han dado cuenta, lo decía hace 50 años. ¿Y por qué decía esto? Porque Europa, como estamos viendo en la crisis de Siria, por desgracia, en la crisis del norte de África, por desgracia, en la crisis de Crimea, por desgracia, no tiene voz. Y vemos a Estados Unidos, que está ahora con una timidez exagerada en sus relaciones internacionales, y a Rusia, que está con una valentía exagerada en sus relaciones internacionales, y a China, cómo deciden. Pero esta es una cuestión que nació hace 50 años y no hemos querido todavía habilitar los mecanismos a nivel europeo para que Europa, y el señor Cesario es un gran experto en el tema, tenga una voz común en el mundo. Hemos decidido que las decisiones en política exterior, que es un pilar de la Unión, la política exterior y de seguridad común, que creó un español, Javier Solana, fue el que creó los organismos cuando era el ministro de Exteriores, el primero de Europa, no hemos querido que las decisiones en los foros donde están los ministros de Exteriores, en el Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, no hemos querido que se tomen por mayoría, sino que se tomen por consenso. Todos deben de estar de acuerdo. ¿Qué ocurre con Crimea? En el momento que un país no está de acuerdo, no hay voz común, no hay la posibilidad de trasladar esa voz al mundo y tampoco de hacerlo rápidamente. Si le preguntas a los alumnos, y nosotros lo hacemos, ¿quién es la ministra de Exteriores actual de la Unión? ¿Quién nos representa a nivel internacional? Hay una cacofonía absoluta y, por supuesto, nadie sabe que es una británica que se llama Margaret Ashton. Y algunos dicen el señor Van Rompuy, que es el presidente del Consejo donde están los jefes de Estado. Y otros piensan que será el presidente de la Comisión, el señor Barroso. Hay un caos absoluto. Como Europa no aprenda de lo que le está pasando ahora, la irrelevancia, y China, que sigue creciendo, y América, que sigue en su timidez, y Rusia, en una beta nacionalista muy fuerte, pues seremos como una especie de gran Escandinavia, feliz en un mundo muy complicado. Y eso es muy malo. Yo, por poner algunos ejemplos que además hemos abordado en programas concretos aquí en el debate, pues la política agraria común se está marcando e influye muchísimo en la economía de los agricultores de la región de Murcia, y de eso saben mucho las organizaciones agrarias, de COAF, FECOAM y demás. Pero es que además la protección medioambiental de determinados territorios de la región de Murcia hay un conflicto abierto en estos momentos sobre el nivel de protección, esos márgenes entre el objetivo, digamos, más empresarial o económico, criterios más ecologistas, y la comunidad autónoma está ahí en ese debate en estos momentos. Pero es que cuando se tumbó la doctrina Parot, hablamos aquí, debatimos de eso y hubo directivas en este ámbito. Me comentaba antes de entrar al programa que hay alguno incluso en materia laboral, algún ejemplo también. Sí, y lo comentaba, y yo me gustaría, me imagino ahora mismo que me estoy dirigiendo a mis alumnos. No hablo por vosotros, hablo por los que nos escuchan. No, nosotros también, yo. De algún modo. Por supuesto. Y estamos aquí reunidos porque el domingo 25 vamos a elegir a unas personas para un órgano de la Unión. Y yo me gustaría decirles, y aprovecho y contestaré a lo que me preguntas, Antonio, yo me gustaría decirles a los que no se escuchan por qué debemos votar el domingo. Porque se ha hablado de la abstención. Claro, va a haber mucha abstención, parece ser. Pero la abstención puede interpretarse de dos maneras. La abstención puede interpretarse en el sentido de que todo va mal y que la gente no quiere saber nada, un rechazo a la institución, en definitiva, a lo que vamos a votar, o puede interpretarse de otro modo. La abstención puede interpretarse como que la gente cree que las cosas funcionan razonablemente, que van a salir los mismos y que por tanto no hay por qué molestarse. Me da igual, es decir, hay que votar el domingo. ¿Y por qué hay que votar? Para elegir a los miembros del Parlamento Europeo, esas 54 personas de las que ha hablado Pablo. ¿Por qué hay que votar? Pues hay que votar, en mi opinión, y si me lo permitís, por tres cosas. Una, porque yo voto a quien quiero y evito que esté en el Parlamento Europeo alguien que defiende ideas que no quiero. Y ahora interesa que en el Parlamento Europeo estén personas que defiendan. Ellos no están allí para defender a España, no son representantes de España, pero en su trayectoria lo pueden hacer, que defiendan a España como un Estado unitario, dividido, estructurado en comunidades autónomas, pero un Estado único, no desgarrado,
ni conflictivo. Entonces, cuando votemos, elijamos a personas de opciones políticas que defienden eso. Y hay que votar para elegir al que yo quiera y no al que quiere otra cosa. Por ejemplo, que España se desgarre, España o Escocia o Gran Bretaña o quien sea. Punto 1. Punto 2. ¿Por qué hay que votar el domingo? Porque, hombre, yo voto al que quiero y voto al que me parece mejor y evito que esté en el Parlamento Europeo alguien que no es el mejor, que no es bueno. Y en tercer lugar, ¿por qué hay que votar el domingo? Porque vamos a elegir un órgano que es el Parlamento Europeo, antes lo comentábamos, que es el que con el Consejo, en el Consejo están los gobiernos de los Estados miembros, en el Parlamento Europeo estas personas que elegimos por sufragio universal y directo, como elegimos a los miembros de las Cortes Generales españoles, por sufragio universal y directo. El Parlamento Europeo es el órgano, junto con el Consejo, que va a adoptar las normas comunitarias en materia de política agrícola o de política medioambiental o en muchas otras políticas de la Unión. Entonces, el Parlamento Europeo es el colegislador con carácter general del Consejo, con el Consejo de las normas de la Unión. Tiene que estar por gente sensata, que defiende intereses de la Unión Europea y de España en su conjunto, por gente razonable, y nosotros podemos decir quiénes son. ¿Por qué? Y con esto termino y contesto tu pregunta. Porque el Parlamento Europeo vamos a elegir, tiene una legislatura de 5 años, elegimos el 2014 hasta el 2019, el Parlamento Europeo tiene sobre la mesa un conjunto de normas, de directivas, de reglamentos, de acuerdos internacionales, de normas que aprobar importantísimas. Es conveniente que haya gente, que la mejor gente esté en el Parlamento Europeo. Y nosotros, la mejor gente en España, las elegimos nosotros el domingo. Hay que ir a votar. Solo un momentico. Entonces, te decía, el Parlamento Europeo tiene que tomar decisiones en temas vitales. Y voy a tu pregunta. Porque la Unión Europea hoy decide temas no solo para los estados, no solo para las grandes compañías, para las grandes empresas. Decide temas para Antonio Senitiel, para Pablo Blesa, para Gonzalo, para Nuria o para servidor, César Gutiérrez. Y les pongo el ejemplo, porque tú me preguntabas. Pero te pongo otro, del que antes hemos estado hablando. Un tribunal español puede conceder a un profesor de un instituto un trienio más en su sueldo mensual, lo ha hecho. Estoy hablando del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Murcia. Puede conceder un trienio más a un trabajador, a un profesor de un instituto, simplemente como ha hecho aplicando una directiva, una de las normas de la Unión Europea, que hoy aprobaría el Consejo y el Parlamento Europeo que vamos a elegir. Hasta esos extremos, un trienio más, disfrutar las vacaciones tal día, hasta esos extremos de la vida de todos nosotros, la Unión Europea hoy interviene. Gonzalo, en cualquier caso, de la crisis económica, porque me parece que cuando ha llegado la crisis económica todavía se han puesto en duda, o hay quien pone en duda todavía mucho más, ¿no? Lo que es la construcción europea. Salir de la crisis que estamos en estos momentos, empleo, industria, modelo y demás, ¿mejor con Europa o saldríamos mejor con nuestra receta sin Europa? No, mejor con el euro, definitivamente. Tenemos que estar en el euro. Mira, yo creo que el gran problema, es decir, la gran desgracia que nos ha traído el euro, entre comillas, que es por lo que mucha gente dice que a lo mejor estaríamos mejor fuera, ha sido la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes, es decir, el 2002 nos imponen el modelo de moneda fuerte, modelo alemán. Nos encontramos con una moneda fuerte y con unos tipos de interés muy bajos. ¿Qué pasa? Que aquí nos volvemos todos locos, no estábamos acostumbrados a eso. Todo el mundo viene dinero de fuera, empieza a comprar casas, se hace esa burbuja. Pero la burbuja no nos la crean de fuera, nos la creamos nosotros porque no estamos acostumbrados a ese entorno, a ese modelo económico que no era el nuestro era el que comentaba antes. Ese es el gran problema. Pero frente a eso, tiene muchísimas ventajas estar en el euro y tenemos que permanecer en el euro. ¿Por qué? Básicamente, primero, porque formamos parte, dejamos de ser un país pequeñito, formamos parte de un mercado de 500 millones de consumidores que tiene 1/3 del consumo internacional y 1/5 de la producción mundial, por lo cual formamos parte de un todo que le falta la voz política, estoy de acuerdo con Pablo, pero es mucho más importante. Segundo, esa moneda fuerte que nos obligan a tener nos permite seguir importando, que las importaciones sean importantes, sobre todo importamos tecnología, por lo cual a largo plazo sufriremos las ventajas de tener esa tecnología al día, no como durante muchos años que hemos estado al margen de ese tema. En tercer lugar, porque mantener una inflación baja es el principio bajo para mantener el poder adquisitivo tanto de nuestros salarios como de nuestros ahorros. Por lo tanto, antes teníamos inflaciones hasta del 20%, por lo cual la capacidad adquisitiva del trabajador se veía mermada automáticamente. Ahora no, ahora estar en el euro
nos permite establecernos sobre el 2% de la inflación, que es una tasa muy baja. Y luego, en cuarto lugar, importantísimo para mí, la financiación europea, el acceso a la financiación a nivel de Estado nos está permitiendo realizar estos ajustes a los que nos vemos obligados de una manera holgada. Fuera del euro estaríamos en bancarrota, no hubiéramos podido acceder a esos fondos, porque recuerdo que tenemos una deuda que está cercana al 100% del PIB, si no ha llegado ya. Y en último lugar, yo creo que es bueno que como país nos vayamos acostumbrando a hacer soluciones a largo plazo estructurales más que los parches a corto plazo. Eso nos va a costar, nos va a entrar con sangre, pero nos vamos a acostumbrar. Porque además, y termino con esto, yo creo que no se pueden confundir las churras con las merinas. Es decir, no se puede decir que porque no nos guste el mando alemanizado que hay en la Unión Europea hoy en día, no sea mejor estar dentro que estar fuera. Por supuesto que es mejor estar dentro. Por eso hay que votar, porque si queremos de alguna manera tener más peso en las decisiones, no solo económicas, sino de cualquier tipo en Europa, tenemos que elegir a nuestros candidatos. Nuria, perdona, sí, Pablo. Me gustaría completar solo dos cosas que son muy interesantes, los dos comentarios, tanto del profesor Cesario como de Gonzalo. En cuanto a Gonzalo, yo quería señalar respecto al tema económico, que hoy en día lo que más preocupa a los europeos a nivel económico es el paro. Y viviendo en una zona que es la zona más rica del mundo, con el mayor polo de negocio comercial, de exportación, con la mayor distribución de la riqueza del mundo, hoy en día hay 27 millones de parados en Europa, 6 son españoles, 6 millones, y hay 125 millones de personas en riesgo de pobreza. Y luego un aspecto muy curioso que ha señalado Cesario, y es quién queremos que esté o quién no queremos que esté en el Parlamento Europeo. ¿Por qué lo digo? En España no existe ningún partido político antieuropeo. No hemos generado en nuestra sociedad un partido político antieuropeo, no euroescéptico, eurófobo. Pero es que en Francia, Le Pen va a ganar las elecciones al Parlamento Europeo y quiere destruir Europa desde dentro, porque ellos quieren una Francia independiente. Es que en el Reino Unido tenemos el partido UKIP, ultranacionalista británico, que quiere sacar al Reino Unido de las instituciones y de Europa. Y en Europa del Este hay multitud de partidos xenófobos, racistas, etcétera, etcétera. Estas elecciones son las elecciones de los populismos y de los euroscépticos. Y España es un tema muy curioso. Hemos sido un país tremendamente proeuropeo, tanto que cuando en 2004 se decidió qué país iba a iniciar la ronda de referéndum sobre la Constitución Europea, se eligió España, porque sabíamos que aquí, sabía Europa, que aquí estaba garantizado el apoyo. Pero ahora mismo, no existiendo un partido que aglutine el voto euroscéptico anti-europeo en España, cuando el último Eurobarómetro se le pregunta a los españoles qué piensan de Europa, antes un 80% pensaba que Europa era fabulosa. Ahora la pregunta es, ¿usted piensa que su voto juega o su voz, usted tiene voz en Europa? 80% dice que no tiene ninguna voz. Y solo 18 les parece que Europa es algo irrelevante o que las elecciones son algo relevante. Esto es triste, porque, como señalaba antes, España le debe mucho a Europa y España sin Europa no existe. A nivel económico, Nuria, salir de esa situación de crisis en la que estamos, con esas vías de financiación que existen, mejor con Europa, mejor con esas líneas de financiación o mejor con recetas propias. ¿Qué opina? Sin duda con Europa, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, es decir, la política de cohesión europea yo creo que ha hecho mucho bien a España con los grandes resultados que ha nombrado Pablo, a través de los FEDER. Ahora mismo se está aprobando en la región de Murcia la estrategia de crecimiento inteligente, la RIS 3, que va a definir, digamos, cuáles van a ser las estrategias, las líneas principales para fomentar el desarrollo económico, el cambio de modelo productivo en la región, y van a venir fondos a través del programa operativo de los FEDER para apoyar la internacionalización de empresas, el desarrollo de economías que faciliten pues eso, el uso de energías renovables, abrir nuevas líneas de investigación, apoyar la bioeconomía, el turismo. Yo creo que indudablemente la región de Murcia ganará mucho más estando en una Europa fuerte, en la que se cedan competencias a nivel europeo y que todos empujemos hacia un mismo camino con una estrategia unitaria para poder hacer frente a otras grandes potencias y economías como pueden ser la japonesa o la americana, que son grandes países con mucha fuerza, y si no estamos todos unidos pues nos van a comer el terreno a nuestra empresa. Lo que pasa es que alguien puede pensar, y no sé si las propias administraciones o empresas locales sobre todo, cuando se acercan
a Europa a una ventanilla o a través de un intermediario como puede ser vosotros, os pueden plantear, oye, mira, es que yo soy el alcalde, me preocupa por mi pueblo y resulta que el centro de cultura o la biblioteca de mi pueblo es que se cae y yo no tengo dinero y quiero que me lo preste Europa o que me lo dé Europa para poder hacer esto. Y resulta que allí no me dan ese dinero o no me lo facilitan, me dan para no sé qué de energías. A mí no me está solucionando el problema. Eso imagino que ocurre, ¿no? Que os encontráis con Sí, eso. nosotros llevamos ya más de 14 años trabajando en esta línea, intentando acercar lo que Europa quiere a la región de Murcia, a los municipios, y es verdad que a veces nos encontramos con que las necesidades esas primeras más urgentes de rehabilitar un centro cultural, pues es lo que se les viene un poco a la cabeza, ¿no? al alcalde, pero nosotros trabajamos un poco también para concienciarlo, para motivarlo a hacer otro tipo de cosas. Europa no está para restaurar un centro cultural, no, para poner ladrillo. Europa está para fomentar el desarrollo de otras iniciativas que tengan un impacto a nivel europeo, que nos hagan colaborar con otros países, que hagamos intercambio de artistas, que vengan artistas de Francia o de Italia a nuestro centro cultural y que juntos trabajen en nuestra localidad, con nuestros alumnos, los intercambios culturales o educativos en los colegios. Europa está en otro nivel que a veces es verdad que cuesta trabajo hacer entender al alcalde de turno que Europa no está para arreglar el centro cultural, que para eso ellos ya tienen un presupuesto municipal para hacer ese tipo de intervenciones. Europa es otra cosa y tenemos que empezar a cambiar un poco el chip. Hay, por ejemplo, municipios donde están hermanados con municipios de otros países europeos y tienen una tradición de relacionarse, por ejemplo, con Francia, y llevan 20 años teniendo una familia en Francia que viene a los veranos al municipio de aquí, a Ceutí, por ejemplo, que van los de Ceutí y se ha fomentado ahí una serie de vínculos que hacen pues, que, por ejemplo, los institutos bilingües en Ceutí pues, sean de francés, no de inglés, porque ven una necesidad, un interés en aprender un idioma, en relacionarse con otros países. Es decir, tenemos que ir un poquito más allá de lo que es restaurar la fachada de nuestro centro cultural y pensar en cosas que tienen un impacto mayor en nuestra población y que al final pues, va a mejorar nuestra competitividad. ¿Y eso especialmente de la región de Murcia? Ese tipo de objetivos y de caminos a seguir en la región respecto de Europa, de la región de Murcia, porque estamos en un momento concreto, o bueno, son planteamientos generales también para otros países, o depende de cuándo hayan ingresado, ¿cómo está esto? Bueno, son planteamientos generales para todos los países, y es verdad que los países de nueva incorporación pues quizás están en un nivel que pues, tienen unas necesidades básicas que cubrir todavía, que los españoles o los alemanes ya las tienen cubiertas y bueno, pues pueden mirar un poquito más adelante, pero sí que es una estrategia común comunitaria que fomenta pues que colaboremos entre una empresa murciana, un centro de investigación alemán que está desarrollando un método de fabricación de una proteína que una empresa española la va a incorporar a su producto, que al final van a sacar en conjunto una patente europea y van a poner en el mercado un producto que va a competir contra un producto estadounidense. Es decir, eso es lo que tenemos, en ese camino es donde tenemos que trabajar y donde Europa está. Sí que es verdad que cuesta a veces que los ciudadanos entiendan esos planteamientos. Y sobre todo porque es a medio plazo, a largo plazo, no al corto, que es la necesidad que aprieta, ¿no? Eso es así, sí que es verdad. Yo quería ver, al hilo, es que me ha surgido la idea al hilo de lo que comentaba Nuria. Ella decía, hombre, es que para arreglar un centro cultural Europa está para otras cosas, sí, eso el ayuntamiento y tal. Yo quería comentar, al hilo de lo que tú decías, que mucha gente puede pensar, bueno, es que en Europa nos imponen las cosas, nos imponen los recortes, nos mandan a hacer las cosas. Desde hace ya unos años, la propia Unión Europea, porque algunos Estados miembros estaban muy preocupados porque iban a perder su soberanía totalmente y no estaban dispuestos, por ejemplo, hay otros, pero en particular el Reino Unido, él fue uno de los autores, también otros Estados miembros, la Unión Europea ha decidido aplicar lo que el Papa Juan XXIII, santo ya, llamó en su encíclica Mater Magistra, os acordaréis. Es decir, lo que puede hacer el individuo que no lo haga la familia, lo que puede hacer la familia que no lo haga el municipio, lo que puede hacer el municipio que no lo haga la región, lo que haga la región que no lo haga el Estado, principio de subsidiariedad. Pues la Unión Europea tiene, y lo tiene incorporado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, en virtud del cual, y fijaros si vamos, reconoceréis que es importante, en virtud del cual la Unión Europea no tiene por qué hacer, ni por qué adoptar normas que los Estados miembros, sus comunidades autónomas, sus ayuntamientos pueden hacer mejor.
Es una manera de cortar esa entrega masiva de soberanía. No, mire, si yo lo puedo hacer, usted no tiene por qué adoptar normas. El principio de subsidiariedad protege la soberanía. Y es importante que la última reforma que se hizo, el Tratado de Lisboa, incluso da un papel en el control de ese principio a los parlamentos nacionales, a los legislativos nacionales, e indirectamente a los legislativos autonómicos. Si no, perdón, esa ley que quiere hacer, esa norma que propone la Comisión y que el Parlamento Europeo y el Consejo va a adoptar, no hace falta, porque eso lo puedo hacer yo. Háganme el favor de quitarla, de no aprobar. Eso es importante. El presupuesto de la Unión Europea, que es un 1% del Producto Interior Bruto de todos los países, es de 120.000 millones de euros. Es una cantidad que realmente asombra, ¿no? Nosotros los españoles hemos sido benefactores netos de las ayudas que ha dado la Unión Europea. Cuando se produce la ampliación de la Unión, España pierde mucho dinero, porque obviamente el dinero, como España ha ido creciendo económicamente y acercándose a la media, pierde un paquete enorme de fondos que se van a Polonia, a Bulgaria, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esta reflexión? Porque España ha hecho algo particularmente mal, y es que somos malos captando fondos europeos. La Universidad Católica, nosotros, hemos creado ahora mismo una unidad de captación de fondos, porque hay muchos fondos. Por ejemplo, ahora mismo para el tema del paro juvenil hay 6.000 millones de euros esperando a proyectos que se opongan un retorno. La región de Murcia vienen 45. Claro, y luego hay una cosa muy especial para Murcia. Obviamente en España no todas las regiones tienen el mismo nivel de vida, ni tienen la misma renta per cápita. Todos sabemos que no es igual Navarra que Murcia o que Ceuta, y no es igual Cataluña, Madrid o el País Vasco que Extremadura. Con lo cual, Murcia, porque no tiene un nivel de renta ni de desarrollo social y humano tan alto como otras regiones de España, cuando España pierde parte de los fondos que se van al este, por simplificar, Murcia aún sigue recibiendo. Murcia sigue recibiendo bastantes fondos estructurales, que es para hacer autovías, carreteras, etcétera, y de cohesión, que es para permitir el acercamiento del nivel de vida de nuestra región a la media alta europea. Pues yo lo que hago aquí básicamente es una queja a que los españoles no hemos sido todos estos años particularmente agudos y ágiles, como sí lo han sido los holandeses, los belgas, los alemanes y otros, los italianos, en captar fondos. Y esta es una llamada a que, ahora que tenemos precisamente las arcas secas, nos reinventemos y creemos unidades en las empresas, en las administraciones, en las universidades, para captar fondos. Porque hoy en día que no hay becas de investigación, sí las hay Marie Curie, que es una beca fantástica de investigación europeas, y así para otras cosas. Seamos más agudos, más inteligentes, porque Europa significa desarrollo, significa dinero, significa democracia. ¿Crees que eso es así? ¿Sí? Es verdad que la región de Murcia y España pues ha perdido fondos de los que vienen directamente a través de los fondos estructurales, pero las líneas de financiación europea, que son convocatorias competitivas que se abren, cada vez tienen más dinero. Ahora mismo el nuevo programa marco de investigación y desarrollo de la Unión Europea, Horizonte 2020, tiene más de 70.000 millones de euros para financiar proyectos de innovación y de investigación en los que cualquier entidad público-privada de la Unión Europea se puede presentar sus ideas de proyecto para recibir una financiación que en la mayoría de los casos es del 100% de los costes del proyecto, es decir, son unas financiaciones maravillosas, no son préstamos que luego tienes que devolver, es financiación a fondo perdido. Y sí que es verdad que en España, aunque estamos mejorando mucho, pues todavía falta un poco de cultura de intentar acceder a ese tipo de financiación que es competitiva. Estamos acostumbrados a que nos venga el dinero sin hacer nada. Pero ahora tenemos que cambiar un poco el chip porque ya ese tipo de fondos cada vez van a ser menores. Así que tenemos que competir con otras organizaciones italianas y colaborar con ellas también para acceder a esos fondos que van a financiar nuestros proyectos. Y la Unión Europea tiene un sinfín de programas. Está, como he dicho, Horizonte 2020, está Erasmus Plus, que financia las becas, Marie Curie, los fondos de cooperación territorial, Promamed, programa Sudoe. Es decir, hay un sinfín de posibilidades y de iniciativas que desde nuestra empresa en Eurovértice nos dedicamos precisamente a esto, a apoyar a las empresas, a los ayuntamientos, a los centros de investigación, a las universidades, a facilitarles el camino para preparar esas propuestas que puedan hacer posible pues que vengan fondos. Nosotros en nuestra empresa en los últimos 5 o 6 años hemos traído 30 millones de euros a la región de Murcia. El programa operativo para los próximos 7 años tendrá 300 400 millones de euros,
Pues nosotros, fuera del programa operativo, hemos conseguido ya un 10% de estos fondos a través de este tipo de proyectos que financian, pues por ejemplo, con EFAME tenemos un proyecto para hacer la mayor planta de captación solar para enfriar sus almacenes, para que los medicamentos estén a la temperatura que las directivas europeas imponen. Las directivas europeas dicen que los almacenes de medicamentos no pueden estar a más de 25 grados de temperatura. EFAME tiene una nave industrial gigantesca que les cuesta muchísimo poner en esa temperatura constante los medicamentos. Pues a través de soluciones innovadoras, realizando la mayor planta de frío solar mundial, pues ha conseguido que la Unión Europea les dé más de 1 millón de euros para realizar esa planta y que ellos puedan pues tener sus medicamentos en las condiciones adecuadas y además con una financiación a fondos perdidos, como digo. Es decir, tenemos que empezar a cambiar el chip y no esperar que venga el dinero de Europa, sino ir a Europa a pedirlo. Es que ese es nuestro talón de Aquiles. Volvemos a lo mismo. Estamos acostumbrados a nuestro modelo, el modelo de la moneda débil. Ahora tenemos que exportar más, pues voy a devaluar la moneda para exportar más. Y ya desde España se está pidiendo al Banco Central Europeo que devalúe el euro porque el euro está muy fuerte, porque queremos exportar más. No, es que lo que tenemos que hacer es introducir estos elementos de competitividad y de productividad que lo que hacen es que exportes porque tú estás mejorando, no porque tu moneda déjala tranquila. Tú mejoras. Ayer, por ejemplo, vi una noticia que a mí me impactó. En una feria internacional del packaging se ha presentado las latas de aluminio tradicionales de conserva, que siempre han sido opacas, se han presentado transparentes, ya hay un aluminio transparente, por lo cual tú puedes ver las zanahorias, puedes ver los guisantes, puedes ver lo que va en la lata de aluminio, lo ve el consumidor. Eso va a ser un impacto brutal, porque el consumidor muchas veces rechaza las latas porque no sabe qué se va a encontrar dentro, y aquí lo va a ver. Y eso es una innovación que habrá tenido una empresa alemana, supongo, y que habrá estado apoyada por Europa o por el propio gobierno alemán, o ha sido intuición suya propia, porque ellos sí están acostumbrados a ese tipo de elementos, no necesitan que nadie les venga a decir que tienen que hacer ese tipo de cosas. Gonzalo, yo he planteado en varias ocasiones durante el programa de hoy que hay decisiones, digamos, nuestra participación en las elecciones del domingo tiene consecuencias directas en la elección de los europarlamentarios, pero luego también tiene consecuencias indirectas. Y te quiero plantear una, en el ámbito económico. Hay un señor Draghi, sí, que, no sé, a veces nos parece que es un extraterrestre, que lo ha puesto alguien de aquí, ha bajado y lo ha puesto ahí. Yo no sé si influimos en él. Un señor que luego, que cuando estamos con la prima de riesgo como estaba y el tema de los préstamos y el tema de pronto llega y hace unas declaraciones, luego no sé si las cumple o no las cumple, pero hace unas declaraciones que tienen consecuencias directas sobre la economía y sobre el bolsillo de los vecinos de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros. ¿Influimos en que haya una u otra persona? ¿Influimos, por tanto, en esas decisiones que son fundamentales para nuestros bolsillos, ¿no? Hombre, por supuesto que influimos, es decir, a los gobernadores de los bancos de España lo eligen los parlamentos de los países miembros y luego, una vez que se ha nombrado a ese presidente del banco de cada país, va al Banco Central Europeo y ahí se elige a esa persona que va a regir las políticas monetarias, en este caso, de la Unión Europea. Es curioso, por el caso de Draghi que tú dices, te estás refiriendo a cuando en agosto del 2011 hizo aquellas declaraciones que luego no tuvo ni que cumplir, simplemente dijo: nosotros estamos aquí y compraremos toda la deuda que haga falta de cualquier Estado miembro para que baje la prima de riesgo y para que no haya ningún problema. Simplemente anunciar eso, nunca tuvo que hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje estuvo transmitiendo él? Lo que ha dicho Pablo, estuvo transmitiendo: oiga, somos un grupo de países, somos un todo, no vamos a dejar que nadie se quede por el camino. Sabemos que hay países que les está costando más, pero por lo que he explicado al principio, porque no era su modelo económico, hemos cambiado totalmente la manera de crecer. Por lo tanto, a los que les está costando les vamos a echar una mano y no los vamos a dejar solos. Y no siempre fue así, porque hubo luchas internas dentro de la propia Unión Europea para ver si dejaban caer algunos países o no para dar una lección, pero al final se impuso la coherencia de que somos un todo, somos 28 países que formamos un ente al cual le sigue faltando una voz política, como dice Pablo, pero que vamos camino y tenemos que ir a esa unión bancaria y esa unión económica que es fundamental. Quiero puntualizar una cosa. Hay el único organismo, ente, institución de las 7 importantes que tiene la Unión Europea que elegimos nosotros directamente, el único es el Parlamento Europeo. Es el único. ¿Por qué? En el caso del Banco Central Europeo, al señor Draghi, como al presidente de la Comisión, como al ministro de Exteriores europeo, como al presidente de la Unión Europea, lo elige el Consejo, donde están representados los jefes de Estado y de Gobierno de los países. Entonces, ¿quién ha elegido a Draghi? Lo ha elegido Rajoy y sus colegas. Draghi ha sido elegido por Rajoy y sus colegas. ¿Cómo se distribuye el peso
y la influencia en el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt y que pone el precio del dinero, y que eso hace que cuando yo voy a pedir una hipoteca sea más alta o más baja, según el precio del dinero, y que influye en la liquidez que hay en el mercado porque emite los billetes de euro. El único ente, la única institución que puede emitir los billetes de euro, no las monedas, pero sí los billetes, las monedas pueden hacerlo los estados. Los billetes es el Banco Central Europeo que está en Frankfurt. Entonces, el señor Draghi lo han elegido Rajoy, Cameron no, porque no está en la eurozona, lo ha elegido Holland, etc. Y este señor obviamente tiene que articular y ejecutar la política monetaria de la Unión Europea. Y la labor fundamental del banco, que es independiente de las instituciones europeas y de los estados, es mantener la inflación por debajo del 2%. Esa es la tarea más importante del banco. Y por eso las tensiones internas entre el representante alemán, que es el presidente del Banco Central de Alemania, el señor Weidmann, y luego los mismos representantes, en el caso de España, del Banco de España, el señor Linde, y de los otros estados, de la periferia europea, que queremos que el euro no esté tan fuerte. Hay luchas, y de hecho hay rupturas incluso del secreto de decisión, porque el señor Weidmann, el representante de Alemania, es muy dado a ir allí a debatir, y cuando no sabe lo que quiere, se va a Alemania y lo cuenta. Dice, yo me he negado a esto, pero el señor Draghi lo ha decidido. Eso está prohibido, porque son secretas las decisiones. Es tan importante que vayamos a votar el día 25 porque vamos a votar la única institución que tenemos derecho a votar. Las demás instituciones de la Unión o se votan indirectamente a través de los jefes de Estado y de Gobierno, como el presidente del Banco Central, el presidente de la Unión, el señor Van Rompuy, la señora Margaret Ashton, ministra de Exteriores, el señor de la Comisión, que luego pasa por el Parlamento, pero lo eligen los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo. Con lo cual, vayamos a votar porque es la única opción que tenemos de influir. He hecho referencia a decisiones directas, a este domingo, y consecuencias indirectas. Y luego también hemos hecho varias referencias a contradicciones, y lo han sacado a colación antes Pablo y también Cesario. Es el tema catalán, o también de Escocia, ¿no? Pero es curioso esa contradicción también en la opinión pública, ¿no? Por una parte, decimos, oye, pues queremos, y lo decíamos antes, una Europa fuerte, pero luego eso de perder la identidad es un poco complicado. Entonces, en el tema, por ejemplo, del asunto de Cataluña, yo creo que, por una parte, Cataluña quiere que haya una alta participación, esta mañana oía a Tomás que lo decía, porque es una forma de mandar un mensaje a las instituciones europeas diciendo, oye, no somos europeístas, somos fuertes y queremos estar aquí, tenemos derecho a decidir como personas civilizadas y seguir estando en la Unión Europea. Y por otra parte, el Estado español lo que dice... yo no sé si lo ha pedido directo o indirectamente, yo imagino que sí, las dos cosas, pero desde la Unión Europea se manda el mensaje de que si ustedes se van, dejan de estar en la Unión Europea. Por una parte, se pide nacionalismo, Cataluña quiere potenciar su identidad, pero por otra parte quiere pertenecer a la Unión Europea. Y por eso son contradicciones aparentes. Son contradicciones aparentes, porque Cataluña quiere que su identidad emerja y luego hacer ella con su identidad lo que le parezca, pero ella, ingresar en la Unión Europea, no, esa es la explicación. Pero en relación con Cataluña, es terrible lo que estamos viendo. Yo soy muy crítico con el actual gobierno de la Generalitat catalana, con lo que está haciendo y de la manera que lo que está haciendo, porque es intolerable. Es intolerable que un administrador público elegido por los ciudadanos ponga en riesgo la unidad de un país en términos tan infundados jurídicamente. No solo porque lo dice la Unión Europea, porque lo dicen los tratados constitutivos. Si Cataluña eventualmente proclamara de manera unilateral su independencia por vía de hecho, Cataluña dejaría en ese mismo momento de formar parte de la Unión Europea. Y no voy a explicar aquí por qué, ya se ha explicado suficientemente, porque lo dicen los tratados constitutivos. Y eso es algo que las autoridades catalanas que proclaman su derecho a decidir debieran haber dicho desde el principio. Intentan ocultarlo y negarlo y lo ponen debajo de la mesa y dicen otra cosa. No, oye usted, diga las cosas claras. Y eso es así, y punto. Y eso la Unión Europea lo ha dicho por activa y por pasiva. Lo que quisará, hará, pero en principio, si cualquier entidad, como le va a pasar a Escocia con el Reino Unido en su caso, sale del Estado, no pertenece a la Unión Europea. Luego podrá solicitar su ingreso. Pero allí le estarán esperando. ¿Quiénes? Los gobiernos de todos los Estados miembros, incluido en el caso de Escocia el gobierno de Londres y en el caso de Cataluña, en su caso el gobierno de Madrid, que tienen que decir sí para que entre. Me gustaría o decir añadir. no. Entonces, ¿hay una contradicción con lo de Cataluña? Sí,
porque quiere independizarse para luego perder soberanía, pero lo decide ella. Me gustaría añadir. El reto soberanista En está primer ahí, lugar, está también pendiente, ¿no? Está en serie el de debate elecciones. es relativamente sencillo respecto a Europa. Europa es un club de estados, no es un club de regiones. Por eso existe, y los murcianos estamos familiarizados, el Comité de las Regiones, donde en el marco europeo es una institución consultiva de relativa importancia, hoy presidida por Valcárcel. El presidente Valcárcel es el presidente del Comité de las Regiones, que está compuesto de 353 representantes. Desde el año 2012 Valcárcel es el presidente de esa institución. Es una institución consultiva, puede emitir dictámenes, hacer informes para las otras instituciones, a petición o no de esas instituciones, entre otras el Parlamento Europeo. Entonces, en el Comité de las Regiones, Europa, aplicando el principio de subsidiariedad que se ha referido el profesor Cesario anteriormente, existe la voz de las regiones en Europa, pero es un club de estados. Entonces, en el caso de Cataluña, es dramático, porque por un lado, Cataluña si rompe con España, no respetando la legalidad interna española, es decir, la Constitución, sale fuera. Eso significa para Cataluña la quiebra inmediata, por una razón sencillísima, porque perdería el euro y entonces el Banco Central Europeo no podría prestarle euros y nadie sostendría su deuda y nadie le prestaría y quebraría de manera dramática y miserable. Al mismo tiempo, una vez que rompa, ellos se crean la fantasía y le cuentan a los ciudadanos, no pasa nada. Una vez que se ha hecho el fait accompli, nos dejarán entrar. ¿Cómo no? Somos 7 millones, somos ricos, estamos en Europa, queremos ir a votar al Parlamento. ¿Cómo nos van a dejar fuera? Pero está la norma y está la ley. ¿Y la ley qué dice? Te vas a la cola a pedir el ingreso. Y entonces, a la hora de que cualquier país, incluida España en el 86, pida el ingreso, los 28 que ya están dentro, los 28 tienen que estar de acuerdo. Uno solo puede vetar. Y no imaginemos que va a ser solo España que va a vetar. De acuerdo también el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo. Y no pensemos que va a ser solo España que va a vetar. Va a vetar el Reino Unido. Va a vetar Italia, que tiene la Liga Padana. Va a vetar Francia, que tiene el caso de Córcega. Posibilidades de vetos se ciñen sobre Cataluña un montón, aparte del de España. Entonces, por eso España siempre quiere más Europa. Porque Europa es la garantía de que España no se fragmente, lo acabo de decir. Porque cualquier territorio que salga de España queda fuera y además queda empobrecido, porque pierde el apoyo del Banco Central y su deuda, y que hoy en día la deuda de Cataluña de 5.000 millones de euros, no la puede sostener, no puede financiar nada. Eso es. Bien, pues vamos a terminar un programa en el que yo creo que además hemos hablado de Europa más de lo que se ha hablado durante la campaña electoral. No sé si... ¿Verdad, Pablo? Sí, seguramente. Sí, hemos hecho un repaso así de los temas más importantes. Hemos hecho bastante repaso y reflexiones sobre la importancia de estas elecciones, consecuencias directas, consecuencias indirectas, y por tanto la importancia de nuestra participación el domingo con nuestro voto responsable de la manera que ustedes consideren oportuna en esa jornada electoral. Pablo Lesa, muchísimas gracias por estar aquí. Nuria, un placer haber compartido este rato contigo. César exactamente igual y Gonzalo igual. Muchas gracias a todos ustedes. Tenemos por delante la jornada de reflexión del sábado, el domingo jornada electoral, y a la vuelta de la semana que viene, aquí en el debate, lo que haremos será analizar qué ha ocurrido en otra clave distinta, qué ha ocurrido, cuáles han sido los resultados, qué lectura se saca también en clave nacional, qué lectura se saca también en clave regional, y además con invitados de partidos políticos para que de manera objetiva y subjetiva den su parecer respecto de esas consecuencias y de esas conclusiones. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Buenas noches.